nos traiga la palabra de Dios, hermano. Adelante. Amén, hermano Ramiro. Muchas gracias. Dios lo bendiga a usted también y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y que Dios bendiga a cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje y que todo sea para la honra y la gloria del Señor y para edificación de la iglesia y para la salvación de aquellas personas que no conocen al Señor. La lectura que dio el hermano Pablo, que fue del 1 hasta el 14 del Evangelio de Juan, yo solamente voy a leer del 1 al 3 y luego voy a leer el versículo 14 y ahí es donde quiero comenzar y hacer mucho énfasis en esto. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que pongamos mucha atención en la palabra principio. El versículo 1 dice en el principio. Y ahí es donde quiero comenzar a hacer mucho énfasis, pero no antes de hacer una oración. Padre, venimos delante de su presencia, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Señor, necesitamos su paz, su tranquilidad, su edificación, su bendición. Y Señor, y que esta palabra, Señor, toque corazones, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, porque como dice el apóstol Pablo, este es un misterio grande, grande es el misterio, es algo maravilloso, algo grandioso, algo que nuestra mente no puede comprender, la grandeza suya, Señor, que en el principio era la palabra fue hecha carne, y todo lo hizo por amor a su creación, a nosotros, a la humanidad, para que a través de su amor, de su sacrificio perfecto que usted hizo en la cruz del Calvario, podamos ser salvos, Señor. Ayúdenos, Padre, a poner más atención a ese amor tan grande que usted ha tenido con nosotros, aunque haya cosas que no las podemos entender, no las podemos comprender, pero Señor, que lo aceptemos con todo nuestro corazón, Señor. Y Padre, muchas gracias. Bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana, a cada persona, Señor, que va a escuchar este mensaje. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy. Bueno, en el principio, esa palabra principio, ¿a qué se refiere con principio? Porque sabemos que Dios es eterno y Él habita en la eternidad, donde el tiempo no pasa, ni por su persona, ni en su reino. ¿A qué se refiere con el principio? La palabra de Dios, haciendo referencia al principio de la creación, dice en el principio creó Dios todas las cosas, o creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces es importante ver a qué principio se está refiriendo. Se está refiriendo al principio de la creación, como dice ahí en Génesis 1:1. Porque Dios habita en la eternidad. Dios no habita en el tiempo. Ahí fue cuando el Señor comenzó a crear todo lo que existe. Y eso lo vamos a estar viendo más adelantito. Y entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Ahí estaba el verbo en el principio, cuando estaba creando todas las cosas. Él estaba creando todas las cosas y ahí estaba el verbo. En ese principio que Dios creó todas las cosas con la palabra. Y luego dice, ahí en ese mismo versículo 1, dice, y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios, pero no solamente eso, no solamente que estaba con Dios. Dice que el verbo era Dios. Entonces, ese verbo que era Dios y que
estaba con Dios, Él es el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 14, de ahí mismo que acabo de leer hace un momento, dice la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo que estaba con Dios, aquel verbo que era Dios, dice que se hizo carne, se hizo carne. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó, dice el apóstol Juan, y habitó entre nosotros, vivió con nosotros. Nosotros no lo pudimos ver, pero ellos sí lo pudieron ver. Y es un grandísimo misterio, es un grande misterio, algo difícilmente de entender, que Dios, el Dios Todopoderoso, creador del universo, se presentó entre la humanidad en un cuerpo de carne. ¿No es esto maravilloso, difícil de comprender para nuestra mente tan limitada? Y el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 dice que desde antes de nacer, dice la palabra del Señor ahí en primera de, dice que es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios, y tenemos que poner mucha atención en esto, que Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles somos nosotros los que no somos judíos, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él ascendió a los cielos, fue recibido en gloria. Así que desde antes de nacer, Él es Dios. Después de nacer, Él es Dios. Murió y resucitó y Él sigue siendo Dios. Ahí en Isaías 9:6 dice la palabra del Señor, porque un niño, esta es una profecía dada por el profeta Isaías 700 años antes de que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, porque un niño nos es nacido. Y note usted, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y luego dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el anuncio, la profecía de que el Señor Jesucristo vendría a nacer en el vientre de María, a formarse en el vientre de María, nacer a través de una mujer virgen y crecer y luego después predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, lo cual nosotros tenemos escrito en los evangelios, morir por nuestros pecados, ser sacrificado por nosotros, los malos, los pecadores. Ahora, una vez más, vamos a ver en los versículos del Evangelio de Juan que todas las cosas las creó Jesucristo desde antes de que Él viniera a este mundo. Porque dice en el principio, o sea, en el principio de la creación, en el principio de la creación era el verbo, o sea, la palabra, porque Él creó todas las cosas con su palabra. Dice, y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 es muy importante lo que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada, absolutamente nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, nada, pues es nada, ni nosotros, los seres humanos, ni los animales, ni los árboles, absolutamente nada. Las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, la tierra, todo lo que existe no fue creado sin el Señor Jesucristo. En otras palabras, todo es creación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego vemos seguidamente
que Él es Jehová. Él es el Jehová que se menciona en el Antiguo Testamento. En Isaías 45:18, ustedes lo van a estar viendo ahí, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Esto es bien importante que pongamos mucha atención. El Jehová del Antiguo Testamento, quien creó los cielos, bueno, es el mismo que se encarnó en Jesucristo. Y luego dice, Él es Dios. Isaías está diciendo esto 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, no fue una creación en vano, sino para que nosotros que la habitáramos. Él la creó. Y luego dice, yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro, o sea, no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, qué importante es todo esto, que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Él. Él lo sabe todo, no se le escapa nada, aún lo que se está viviendo en este planeta Tierra, el virus, la mortandad, los enfermos, la enfermedad. Y el Señor dice en su palabra, no temas. Solamente nos pide que habitemos bajo el abrigo de Él, bajo el abrigo del Altísimo, que confiemos, que pongamos toda nuestra confianza en Él, que vengamos a Él. Los que no han venido, vengan a Él. Acérquense a Él, búsquenle con todo su corazón. La palabra de Dios dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Aunque no lo entendamos, porque es un misterio grande, como lo dice la misma palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, grande es este misterio. Que Jehová se haya hecho carne, que haya habitado en Israel y que lo hayan matado, pero Él dio su vida, no lo mataron sin que Él estuviera dispuesto. Aparentemente lo llevaron al matadero y todo, pero porque Él se dispuso, Él a eso vino, para morir por nuestros pecados, morir en nuestro lugar, pagar por el precio de nosotros, malos pecadores. Él lo hizo por amor a nosotros, para que confiemos en Él, esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Luego Jeremías lo confirma en forma de adoración y admiración. En el siguiente versículo, Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil. Veamos este versículo, dice, ni hay nada que sea difícil para ti, nada le es imposible, todas las cosas para Él son posibles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué confiar en ídolos? ¿Por qué confiar en una estatua? ¿Por qué confiar en un papel? ¿Por qué confiar en un hombre? ¿Por qué no buscar al Señor con todo nuestro corazón, de rodillas, decir, Señor, si tienes temor, ven al Señor. Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto, si estás enfermo, a sanarte. Si tienes miedo al virus, a protegerte, porque Él es el que todo lo puede. Y el Señor le dice a Isaías, si Dios dice todo su ejército, el cielo, dice, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué me podrás comparar? Yo hice la tierra y creó sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O sea, Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador. Cuando dice ejército, está hablando de las constelaciones, del grupo, del conjunto de estrellas, el grupo de estrellas que le llaman la Osa Mayor, la Osa Menor, todas esas cosas que Él las creó. Y ahí vemos un ejemplo de la siguiente diapositiva que ahí la puse. Vemos galaxias, todo fue creado por Jesucristo y esto es impresionante. Por esta misma razón dice el Señor, ¿a qué me podrás comparar? ¿A qué me compararéis? Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 40:25-26, dice, ¿a qué? Y lo hace como pregunta, ¿a qué? Pues me haréis semejante,
O sea, ¿con qué lo podemos comparar? ¿O me compararéis? Dice el Santo, el Señor Jehová de los ejércitos que se encarnó en Jesucristo. Y es el mismo Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Y luego dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él es el creador. ¿Habrá algo difícil para Él? ¿Habrá algo difícil para Él? Qué interesante y qué importante que le busquemos a Él antes que todas las cosas. Dice el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Dice el versículo 26, continúa diciendo, dice, mira quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. O sea, Él sabe cuántas estrellas hay. Él sabe todo lo que ha creado, todo lo tiene contado. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso es maravilloso. Maravilloso es nuestro Dios. Volvemos a la palabra principio en el Salmo 102, 25. Ahí podemos ver que dice, desde el principio tú fundaste la tierra, dice el salmista. Tú, Señor, tú, oh Jehová, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora, es bien importante que Él fundó la tierra, todo lo creó, pero antes de ese principio, el Señor Jesucristo ya existía y eso es maravilloso. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, el siguiente versículo, dice, según nos escogió en Él, hablando del Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, antes de que Él creara toda la creación, todo lo que Él creó, todo lo que Él hizo, dice que nos escogió a nosotros, los que ya le hemos creído, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Aún nosotros no existíamos, nosotros ni siquiera, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, absolutamente nada, no había hecho Adán y Eva, no existía absolutamente nada de este planeta y ya nos había escogido para que fuéramos salvos. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿No es esto maravilloso? Es algo muy maravilloso y es algo para darle muchas gracias a Dios por ese grande amor, por ese maravilloso amor del Señor para con nosotros. Él nos tiene en el hueco de su mano y por esa razón el Señor dice que no temamos porque Él nos está protegiendo. Y eso para mí es muy maravilloso y debemos de decir, Señor, perdóname cuántas veces no he confiado en ti como debo de hacerlo. Señor dice, no temas, porque Él es la vida y en Él está la vida. En Él es todopoderoso. El poder es de Dios, el poder es de Él. Nosotros no podemos nada, no podemos hacer nada sin Él. No debemos de confiar ni en denominación, ni en religión, ni en ningún hombre, solamente en Jesucristo, porque Jesucristo, Él es el Dios encarnado, Él es el creador del universo, Él es el creador de todo lo que existe, Él es nuestro creador. Y qué maravilla que ahora es nuestro Salvador. Y si no es tu Salvador, búscale ahí donde quiera que tú estés, arrodíllate, humíllate, dile, Señor, ayúdame, sálvame. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en Jesucristo. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra de Dios que en aquel día del juicio toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Aún el mismo Satanás va a tener que reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo ser humano, los ricos, los millonarios, los billonarios, toda la gente, por más inteligente, por lo que más tenga, no importa, el pobre, el rico, tendrá que humillarse delante del Señor. Aquellas personas que no lo reconocieron, que lo rechazaron, que no lo aceptaron como el Señor de su vida, como el Salvador de su alma, tendrán que arrodillarse, pero para perdición eterna.
es mejor hacerlo ahora. Jesucristo te ama, Él es la vida, Él es el que da la vida. Nadie más, nadie absolutamente más te pueda dar esa vida. Entonces ahí regresamos al Evangelio de Juan, en el versículo 4, dice la palabra de Dios, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Ahí en el Evangelio, en el capítulo 3, de ahí mismo del Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, y esta es la condenación. Y esta es la condenación. ¿Cuál? ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué la gente se condena? ¿Por qué la gente se va al infierno? ¿Por qué la gente continúa viviendo la vida perdida? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el Dios encarnado, Él es el Jehová del Antiguo Testamento, Él es el creador del universo y Él vino a este mundo para darnos luz y esa luz está a través de su palabra, dice que vino al mundo, pero ¿qué pasa? Dice, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas es pecado, es vivir la vida descarriada, vidas perversas, vidas alejadas de Dios, cuando las personas prefieren vivir la vida a su manera, en orgías, borracheras, en adulterios, haciendo lo malo. Esas son las tinieblas. Y las personas, ¿por qué aman más las tinieblas? Porque piensan que Dios no los puede perdonar. Claro que sí, Dios los puede perdonar. Dios les ama, Dios les ama, Dios nos ama. Yo también era igual, pero Dios me rescató. Gracias a Dios que el Señor me mostró su misericordia y yo estuve dispuesto a aceptarlo, a creerle, a pedirle perdón y Él me sacó de las tinieblas y he venido a la luz, la cual es Jesucristo. Por eso amo su palabra y por eso predico su palabra. Ahora dice, estas personas amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Yo también así era, prefería alejarme porque vivía haciendo obras malas y yo pensaba que no podía alcanzar el perdón de Dios, pero Dios nos ama. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo es toda la humanidad, todas las personas que viven hoy en este planeta, dice el Señor que Él los ama. Dice, ahora las obras malas, eso nos alejan de Dios. Y luego dice en el versículo siguiente, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Las palabras de Dios son luz. Y cuando predicamos esta palabra, va a haber personas que nos aborrecen, personas que nos desechan, personas que se levantan contra nosotros, aún de nuestra propia familia, personas a veces de la misma congregación se pueden levantar contra nosotros, de la familia, amistades, se van a levantar contra nosotros. Así es que es muy importante que nosotros andemos en esa luz, así sea que nos aborrezcan, así sea que nos rechacen, es importante que estemos en la luz y que las personas que no han venido a la luz, que vengan a la luz, porque la luz es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios y Él nos ama mucho, mucho, mucho. Él dio su vida por nosotros. En el siguiente versículo, en el versículo 21 de ahí del Evangelio de Juan 3, 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros que hemos venido a esa luz continuemos practicando esa verdad, practicando la palabra del Señor, amando la palabra de Dios, escuchando a los que predican la palabra de Dios, a los que predican la verdad, que busquemos el escudriñar las escrituras, que busquemos a Dios en oración, que confiemos en Él, que pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él nos ama y Él es el creador de todo el universo. ¿Qué puede haber difícil para Él? ¿A qué le podemos comparar? ¿Por qué hay personas que se van a buscar otras cosas en lugar de buscar primeramente al Señor? En Él está la vida, en Él está la protección, en Él está la salud,
en Él está la bendición, en Él está la salvación. Y Él estuvo dispuesto a dejarlo todo y dar todo por nosotros. Dejarlo todo, dejó su trono de gloria, dejó su reino, dejó su gloriosa postura como Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, estuvo dispuesto a despojarse, a dejarlo todo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, dice, y todo lo dio por nosotros. El creador de todo lo que existe, y eso nos incluye a nosotros. ¿No es maravilloso que Él viene a salvarnos? Dice en el versículo 5 ahí del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, esa luz de Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, esa luz resplandece. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden vencer el poder de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay que humillarnos a Él, hay que venir a Él. Y luego dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Él vino para preparar el camino del Señor Jesucristo. Dice, este vino por testimonio, o sea, para que diese testimonio de esa luz. Y él cuando estaba predicando, él mandaba a los hombres de Israel, a los judíos, les decía, arrepiéntanse, arrepentidos de sus pecados. Y luego dice, a fin de que todos creyesen. ¿En quién? En la luz, en el Señor Jesucristo, por él, por Juan. O sea, él vino a preparar el camino del Señor Jesucristo, a prevenir a aquellas personas que se arrepintiesen. Pues bueno, a Juan lo mataron, le cortaron la cabeza, lo aborrecieron mucha gente, no todos, pocas personas le creyeron y a través de Juan el Bautista comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, pero no todos, la gran mayoría no le creyó. Pero tú que me escuchas, tú créele al Señor Jesucristo, deja de confiar en hombres, deja de confiar en religiones, búscate una Biblia, busca la palabra de Dios, léela, escudriñala y ven al Señor Jesucristo. Dice aquí el siguiente versículo, versículo 8, dice, no era él la luz. O sea, Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego dice, aquella luz verdadera, o sea, el Señor Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué interesante y qué importante el creador del mundo entero, del planeta Tierra y de todas las galaxias y de todo lo que existe, de la humanidad, de aquellas personas que vivían en Israel cuando el Señor Jesucristo andaba predicando, no lo recibieron, no le conocieron, lo rechazaron, lo menospreciaron, se burlaron de él. Y no solo eso, después lo golpearon, lo escupieron, lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, murió de una manera atormentada, tormentosa, y ahí murió, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Estas personas desafortunadamente lo rechazaron, algunos después se arrepintieron, pero muchos no se arrepintieron, murieron en esa condición de rebeldía, de pecado. Pero tú que me escuchas, estás a tiempo porque aún estás con vida, estás a tiempo de decir, Señor, perdóname, porque muchas veces he buscado otras cosas, he buscado ya sea religión, ya sea una estatua, ya sea un papel, un ídolo, en lugar de buscarte directamente a ti. Donde quiera que tú te arrodilles, no necesariamente tiene que haber ahí una estatua, un papel con una imagen, no. Donde quiera que tú te arrodilles, el Señor Jesucristo te va a escuchar, Dios te va a escuchar, porque Dios te ama y porque Él todo lo sabe. Si Él creó todo el universo, las estrellas, las galaxias, todas esas cosas las creó, habrá algo difícil para Él. Sus ojos están sobre ti, sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Él quiere solamente que lo aceptes. Dice el versículo 11, a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, y los suyos, o sea, los judíos, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, yo lo he recibido. Cada uno de las personas que me están escuchando,
algunos lo han recibido, pero otros no lo han recibido. Dice, a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Si tú no le has recibido y quieres recibirlo hoy, Él te hace un hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él nos hace nuevas criaturas, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Son palabras salidas de la boca del Señor Jesucristo. Es necesario que haya un arrepentimiento sincero, decir, Señor, yo quiero aceptarte a ti como mi Señor, como mi Salvador. Yo no quiero estar confiando ni en una denominación, ni en una religión, porque nada de eso salva, solamente Jesucristo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no son engendrados de manera humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios, sino de Dios, dice el versículo 13. Y luego dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, hoy es el día de salvación. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. No sabemos qué vaya a suceder a causa de esta pandemia, a causa de esta peste destructora. No sabemos, pero sí sabemos que Dios dice en el Salmo 91 que si habitamos bajo su abrigo, Él nos va a proteger. Él nos protege. Aquellos que le hemos creído, aquellos que estamos en Cristo, y si tú no estás en Cristo, hoy puedes comenzar a habitar en Cristo. Las personas que habitamos en Cristo, que estamos bajo su abrigo, dice la palabra de Dios, yo puedo decir, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice que Él nos libra del lazo del cazador, nos libra de la peste destructora, Él nos guarda y nos protege. Y lo más importante es que si el Señor viene por su iglesia, estar preparados para irnos con Él. Y si morimos en Cristo y partir a la presencia de Él por toda la eternidad, porque tarde que temprano todos vamos a morir. Cada uno de los que me están escuchando o me vayan a escuchar, vamos a morir. No importa la edad, vamos a morir. Se va a llegar el día de nuestra muerte. Y es importantísimo que estemos en Cristo, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Salvador. Pon tu mirada en Jesucristo. No pongas tu mirada en las cosas materiales, en las cosas que nos rodean, en ídolos, en denominación, ni en religión, ni en pastor, ni en papa, ni en sacerdote, ni en nadie. Pon tu mirada en Jesucristo y lee la palabra de Dios. Lee la Biblia, escudriña las Escrituras, dice el Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. En ellas tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Así de que lee las Escrituras y que Dios te bendiga en esta preciosa mañana y sigue adelante. Voy a hacer una oración. Padre, vengo delante de su presencia en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, pidiendo, Señor, por cada persona que escuchó este mensaje, si hay alguna persona que aún no le conoce, Padre, que hoy sea el día de salvación. Ruego, Padre, que usted ponga su preciosa mano en cada una de las personas que lo están escuchando. Padre, no podemos reunirnos, no podemos estar juntos, pero sí podemos estar en armonía, escuchando la palabra suya. Y yo sé que usted nos está bendiciendo a cada uno de los oyentes y a aquellas personas que no le conocen, Padre, ruego que usted les bendiga. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.